Buenas noches, hermanos. ¿Cómo se encuentran? ¿Cansados del día? ¿Pero contentos? ¿No trabajaron hoy o qué? Pero no están cansados. Eso es bueno, el Señor renueva las fuerzas, como las del búfalo, dice la Escritura. ¿Cuántos búfalos hay aquí? Pues vamos a abrir la palabra del Señor, mis hermanos, en el Salmo 121. Vamos a escudriñar un poco la palabra y pedirle al Señor que obre en nuestros corazones, en nuestras vidas. ¿Cuántos quieren que el Señor siga trabajando en ustedes? Sí, aunque duela, dice la Escritura que Él hirió, pero también Él vendará. A veces la disciplina duele, la corrección a veces duele un poquito más, el orgullo, pero la intención o el deseo del corazón de Dios pues es hacernos cada vez más a la imagen de su Hijo, porque es lo que a Él le agrada. A Dios le agrada su Hijo. Y cuando nosotros reflejamos a Cristo Jesús, entonces producimos contentamiento en el corazón del Padre. Entonces eso es lo que queremos hacer, ser cada vez más como Jesús. Amén. Que desaparezca el yo para que sea Cristo Jesús quien se engrandezca en nosotros. Vamos a orar, hermanos. Cierren sus ojos. Vamos a hacer una breve oración para pedir al Señor de su gracia y poner en sus manos este tiempo. Amado Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nosotros queremos poner en tus manos este tiempo, nuestras vidas, tu palabra para que vaya y penetre en nuestros corazones y cumpla el propósito por el cual tú la has enviado. Que no regrese vacía, sino que regrese con frutos de justicia que son para gloria de tu nombre. Bendice a cada uno de mis hermanos y bendice también mi vida, mis pensamientos, mi corazón, para que lo que yo hable sean palabras de verdad, de rectitud, dichos agradables delante de ti. Bendice este tiempo y que en este lugar tu presencia se manifieste con poder por tu Espíritu Santo, trayendo paz, consuelo al corazón, trayendo restauración, fortaleza, para continuar buscando tu voluntad y ponerla por obra. Bendice a cada uno de mis hermanos, sus familias, bendice la obra de sus manos y sobre todas las cosas bendice su vida espiritual para que sigan creciendo para ser cada vez más conforme a tu imagen. Ayúdanos porque solo no podemos, necesitamos de la ayuda divina, de la ayuda que viene por tu Espíritu Santo a nosotros. Muchas gracias, amado Dios. En el nombre de Jesús disponemos este tiempo para conocerte a través de tu palabra. Recibe toda la gloria. Amén. Pues vamos a escudriñar el Salmo 121. Yo le he puesto a esta enseñanza un salmo de ayuda divina. Un salmo de ayuda divina. Ese es lo que vamos a ver en esta noche. Dice el Salmo 121: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Un salmo de ayuda divina. ¿Cuántos habían escuchado o han escuchado hablar de Jackie Robinson? ¿Algunos han escuchado hablar de Jackie Robinson o no? Bueno, Jackie Robinson fue un jugador de béisbol, pero la peculiaridad de este hombre es que fue el primer jugador negro o de color que jugó en las ligas mayores. Cuando después de la abolición de la esclavitud, bueno, era muy difícil para la gente de color o para los negros poder socializar o entrar en círculos de distintas áreas, sea de la educación, del deporte, etcétera.
Bueno, este hombre llamado Jackie Robinson fue el primero que jugó en las ligas mayores de béisbol. Y en su primera temporada con los Dodgers de Brooklyn, se dice que Jackie Robinson pues enfrentó una serie de ataques impresionantes. Donde quiera que él iba, recibía ataques por parte de la audiencia, por parte de los que iban a ver el partido, por parte del equipo contrario, incluso por jugadores de su mismo equipo. Frases brutales se escribían en carteles, los cuales ponían delante de él, o incluso desde la banca de los jugadores le gritaban cosas horribles en relación a su color, a su persona. Pero los insultos raciales que se le hicieron a este hombre llegaron a un punto crítico, de manera que ya estaba afectando su desempeño en el campo, a tal grado que en una ocasión cometió un error que le produjo un desánimo a causa de los insultos y la humillación que recibía por parte de otros, que él pensó en soltar la toalla y abandonar su carrera de beisbolista. Se dice que mientras permanecía en la segunda base, los fans o la audiencia le gritaba fuertes insultos. Cuando de pronto otro compañero de él, del mismo equipo de los Dodgers, un hombre llamado Pee Wee Reese, pidió un tiempo fuera. Al momento de que pidió ese tiempo fuera, este hombre blanco, llamado Pee Wee Reese, caminó desde su posición hasta la segunda base, en donde se encontraba Jackie Robinson, y de momento la multitud se le queda viendo. Llega a un lado de Jackie Robinson, extiende su brazo y pone su brazo sobre el hombro de Jackie Robinson y se queda abrazándolo por un momento. De pronto la multitud cayó, pero Jackie Robinson contó más tarde que ese brazo que recibió por parte de su compañero Pee Wee Reese salvó su carrera. Es decir, que fue lo que necesitó en ese momento para no soltar la toalla, para continuar como jugador de las grandes ligas de béisbol, y fue la punta de lanza para que después muchos otros jugadores de color fueran aceptados en las ligas mayores. Ahora, esta historia, hermanos, lo que nos ilustra es cómo la ayuda que llega en el momento oportuno puede producir un cambio determinante en nuestras decisiones o incluso en nuestras posturas futuras. Porque en muchas ocasiones podemos encontrarnos en dificultades o necesidades que creemos que son tan complicadas que no hay nada ni nadie que pueda ayudarnos. A tal punto que llegamos a perder la esperanza, la fe y la confianza, y todo esto se comienza a verse reflejado en nuestro estado de ánimo y en nuestro trato hacia los demás. Pero la ayuda oportuna, cuán buena es, ¿verdad? Así como dice la Escritura, que la palabra dada en su tiempo es buena. Bueno, la ayuda en el momento oportuno es buena, hermanos. Ahora, el problema está en que en muchas ocasiones nosotros como hombres tendemos a poner nuestra esperanza en la ayuda que otro igual a nosotros, es decir, otro hombre, pueda darnos. Ponemos nuestra esperanza en otra persona igual que nosotros, con necesidades, con debilidades, de tal manera que al no ver cómo los demás se mueven para ayudarnos en nuestras dificultades o en nuestras necesidades, perdemos la esperanza o incluso comenzamos a idear formas en las que queremos salir del problema
o formas en las que podemos salir de las dificultades, pero la cuestión está en que muchas de esas formas que nosotros ideamos, que nosotros comenzamos a hacer a causa de nuestra desesperación, de nuestra intolerancia o de haber perdido la esperanza de ser ayudado por alguien más, esas formas no son aprobadas por Dios. Por ejemplo, en muchas ocasiones cuando enfrentamos dificultades o tenemos necesidades y nosotros al tener la esperanza puesta en la ayuda que otro hombre pueda brindar, comenzamos a tener prácticas como la mentira y la usamos para salir de la necesidad o para salir de la dificultad. Porque es muy común que se utilice la mentira para librarnos de los problemas. Pero pregunto, hermanos, ¿la mentira será una forma agradable delante de Dios? No. Mas sin en cambio, como hombres tendemos a utilizarla cuando sentimos que no podemos recibir ayuda de nadie. Porque nuestro corazón, nuestra mente está puesto en recibir la ayuda de otro igual a nosotros. También acudimos a formas como la manipulación. Pregunto, ¿la manipulación será una forma agradable delante de Dios que podemos utilizar para salir de la necesidad o del problema? No, mas sin en cambio es muy utilizada también para salir de las necesidades o dificultades. Y en el ámbito cristiano es muy común utilizar la manipulación para obtener beneficios de otros, en lugar de esperar a que Dios sea quien nos ayude en medio de la necesidad o la dificultad. Por ejemplo, muchos oran sus necesidades en voz alta para que otros las escuchen. O muchos hablan de sus necesidades delante de otros, pero en su corazón la motivación es equivocada y es recibir algo de otros. Ante esto el Señor dice, ya tienen su recompensa, porque quizás les sea suplida la necesidad por otro hombre, pero es todo lo que van a alcanzar a experimentar, la ayuda humana y no la ayuda divina. Otros utilizan la violencia como una forma de salir de la dificultad o de la necesidad, lo cual tampoco es aprobado por Dios. Dios no aprueba la violencia, y por violencia me refiero incluso a palabras antisonantes delante de otro para ser librado de las responsabilidades. Algunos otros llegan hasta robar, a despojar a otros para suplir sus propias necesidades. Otros acuden al soborno, al endeudamiento, a la indiferencia incluso, que más allá de poder tratar la causa con tu compañero, prefieres serle indiferente. Y eso no es aprobado tampoco por Dios. Y todo esto se produce debido a que tenemos nuestra confianza o nuestra esperanza puesta en alguien igual a ti. Y tú pretendes que los demás se muevan para ayudarte porque sientes o a veces sentimos que los demás tienen la obligación de ayudarme. Y al no ver que los demás me ayudan, caemos en prácticas que son muy reprobadas por Dios. Cosas que aun cuando aparentemente nos ayudan en el momento, en cierta forma nos ayudan a salir del problema presente, no nos estamos dando cuenta que están produciendo problemas mucho mayores, porque al final cada forma en la que nosotros actuamos, que es reprobada por Dios, pero que la usamos para salir del problema, producen endurecimiento en el alma, una insensibilidad que nos va a llevar a querer actuar de la misma manera en cada circunstancia. Y se va a convertir posiblemente en una práctica en nuestra vida, en una actitud o en una acción continua en nuestra forma de vivir. Y ante eso lo único que podemos esperar es el quebrantamiento como hijos de Dios.
El Salmo 121, mis hermanos, nos marca cuál y cómo debe de ser nuestra ayuda en los episodios más difíciles o peligrosos de nuestra vida, a fin de poder tener la seguridad, la paz y el consuelo, la fortaleza necesarias para acabar la carrera y presentarnos delante de Dios en aquel día como buenos siervos fieles. ¿Cuántos les gusta experimentar seguridad en su vida? Paz, consuelo, fortaleza. Bueno, tenemos que buscar la ayuda en la forma correcta y en el lugar correcto. Si no es de esa manera, terminaremos frustrados y echando mano de herramientas que no son aceptadas por Dios, que son reprobadas por Él. En este salmo se nos marcan 4 aspectos importantes que debemos de considerar cuando pedimos o cuando necesitamos de la ayuda de Dios en nuestras vidas como cristianos. Cuando necesitamos ayuda, necesitamos considerar 4 aspectos importantes que son los que vamos a ver o tratar de ver a lo largo de esta enseñanza. El número 1 es: ¿cuál debe de ser el fundamento de nuestra ayuda? Porque es de aquí de donde partimos para saber cómo va a ser edificada nuestra vida en los momentos difíciles o peligrosos. ¿Cuál es el fundamento de nuestra ayuda? En segundo lugar, la fidelidad de nuestra ayuda. La seguridad en nuestra ayuda. Y en cuarto lugar, la esperanza que podemos tener en la ayuda que recibimos de parte de Dios. Este salmo, aunque no se conoce el autor ni las condiciones en las cuales se escribió, está catalogado como un cántico gradual. ¿Qué quiere decir esto? Ya lo hemos enseñado en otras ocasiones, pero esto quiere decir que este cántico era una oración expresada en modo de alabanza que producía que continuamente los viajeros que iban hacia Jerusalén recordaran las promesas de Dios y fueran fortalecidos y consolados para seguir su peregrinar hasta llegar a la meta, que era la ciudad de Jerusalén. Repito, era una oración expresada en alabanza que producía que continuamente los viajeros que iban hacia Jerusalén recordaran las promesas de Dios y fueran fortalecidos y consolados para seguir su peregrinar. Eso era este salmo. Vamos viendo el primer punto, que es el fundamento de nuestra ayuda. Dice el Salmo 121, versículo 1 y versículo 2. Dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Ahora, este salmo, mis hermanos, es un salmo que expresa la necesidad de ser socorrido. Ahora, ¿cuántos de nosotros tenemos esa misma necesidad? Todos, absolutamente, en el mundo, sea cristiano o no sea cristiano, tiene la necesidad de ser socorrido. ¿Por qué? Porque el salmista expresa que hay una necesidad de ser socorrido a causa de los posibles peligros y necesidades que salen fuera de nuestro control. ¿Habrá peligros o necesidades que salen fuera de nuestro control? Todo el tiempo. Por ejemplo, cuando salimos de viaje por carretera o por cualquier otro medio de transporte, cuando salimos de viaje, ¿cuántos de nosotros sabemos lo que nos vamos a enfrentar en la carretera? ¿O lo que nos vamos a enfrentar en el avión? ¿Verdad que no? Cuando salimos de viaje, no sabemos qué nos podemos encontrar o qué es lo que pudiera ocurrir. ¿Verdad que no? ¿Y qué es lo que hacemos antes de salir? Bueno, nos ponemos a orar a Dios y encomendamos nuestra salida y nuestra llegada a Dios. ¿Sí lo hacen? Bueno, ¿por qué? Porque hay una necesidad o hay un posible peligro delante de nosotros,
en medio del cual necesitamos ser socorridos. Necesitamos encontrar la fortaleza, el consuelo para continuar con nuestro viaje o con nuestros planes. Bueno, en este mismo sentido es lo que nos habla el Salmo. Es este mismo sentido lo que nos habla el Salmo en relación al peligro que enfrentaban los peregrinos durante su viaje. Y esto puede ser perfectamente aplicado a la vida de nosotros como cristianos, porque la Escritura nos dice que somos peregrinos y extranjeros en este mundo. Es decir, estamos peregrinando en todo tiempo y donde quiera que vamos, somos peregrinos. Y podemos aplicar perfectamente esta necesidad de socorro ante todas aquellas dificultades que enfrentamos en el día a día y que las vamos a enfrentar hasta que el Señor venga por nosotros. Si pensabas que un día se van a acabar las dificultades estando en esta tierra, bueno, estás equivocado. Necesitas el socorro de Dios, es decir, la ayuda divina, porque se van a acabar las dificultades cuando estemos con el Señor. Es una promesa de Él, pero mientras estemos en esta tierra, dice la Escritura, en el mundo tendremos aflicciones. ¿Cuánto les gusta la aflicción? Váyanle agarrando sabor, porque la aflicción que es en este mundo y que es en Cristo genera en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, y no se comparen en nada con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque tenemos un socorro de parte de Dios, un fundamento en nuestra ayuda, y ese fundamento es el ser de Dios. De manera que podemos encontrar fortaleza y consuelo en el día a día, ante cualquier dificultad, ante cualquier peligro, cosas que salen fuera de nuestro control, hermanos. Dificultades y peligros que requieren de un socorro continuo. ¿Cuántas veces nos enteramos de personas que salieron a trabajar y ya no regresaron a su casa? Que murieron o que están en el hospital. ¿Cuántas veces te has enfrentado con fotografías de personas que no se sabe nada de ellos y que dicen, si tú conoces a los familiares de esta persona, por favor, repórtate? Porque son cosas que salen fuera de nuestro control, son circunstancias que van más allá de lo que nosotros humanamente podemos hacer, y eso es todos los días. Siempre vamos a enfrentar circunstancias como esta y necesitamos el socorro, necesitamos ser socorridos. Dice el salmista, alzaré mis ojos a los montes. Y hay dos sentidos en los que se expresa esta frase: alzaré mis ojos a los montes. El primero es que los peregrinos miraban la esperanza de su llegada a la ciudad santa. Es decir, Jerusalén estaba situado en un monte y estaba rodeado de montes. De modo que los judíos, cada vez que tenían la necesidad de ser fortalecidos, ser consolados, volteaban hacia el monte donde estaba, en dirección a donde estaba Jerusalén, como un símbolo de la presencia o de la búsqueda de la presencia del Señor. Por ejemplo, tenemos las oraciones de Daniel. Dice la Escritura, y en el libro de Daniel, en el capítulo 6, versículo 10, que cuando Daniel se había enterado del edicto del rey, él se postraba frente a su ventana, abría y volteaba en dirección hacia Jerusalén para encontrar la fortaleza y el consuelo que necesitaba ante la necesidad, el peligro y la dificultad de ser echado a los leones a causa del edicto del rey. ¿Para qué? Para poder continuar con su vida de fidelidad a Dios. Bueno, esto es lo mismo que hacían los peregrinos en cierto sentido. Volteaban hacia el monte donde estaba Jerusalén, buscando la presencia del Señor para llenarse de fortaleza y consuelo y poder continuar su peregrinar. Porque ahorita, en nuestros días, usted va a ir a Cancún, y pues hace un par de horas. Pero en aquel tiempo las travesías de los peregrinos eran de días, no eran de horas. Y era a pie, no era en avión, en carro. Tenían que caminar por cientos o incluso miles de kilómetros para llegar a este lugar, y se encontraban con muchos peligros.
El segundo sentido en el cual se expresa la frase alzaré mis ojos a los montes es que miraban también los posibles peligros que pudieran enfrentar en su viaje. ¿Por qué? Porque los montes eran guaridas de ladrones. Es como si tú vas caminando y ves un baldío y dices, sí, me va a salir la llorona. Y vas caminando y vas así para ver si no te sale alguien del baldío. Bueno, en aquel tiempo los montes eran considerados como guaridas de ladrones. De manera que los viajeros se exponían a todo tipo de peligros. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes recuerdan la parábola del buen samaritano? La cual nos dice que era un judío que descendía de Jerusalén y fue atacado por ladrones y fue dejado casi muerto a causa de la golpiza que le metieron. Bueno, eso era una realidad, por eso la parábola fue muy bien entendida por los que escuchaban a Jesús en su tiempo. Era algo que pasaba de continuo, los viajeros siempre se encontraban con peligros. Por eso el salmista dice, alzaré mis ojos a los montes, y se hace una pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? Pero cualquiera de las dos opciones que consideremos, lo importante, mis hermanos, es tener la mirada puesta en el lugar correcto. Porque peligro siempre va a haber. ¿Cuántos saben esto? Pero también Dios siempre va a estar. ¿Cuántos también lo saben? Por lo tanto, considerando cualquiera de las dos opciones, es importante estar mirando al lugar correcto. La cuestión está en que siempre estamos mirando algo. ¿Sí o no? Sea con los ojos naturales o sea con el corazón. Pero siempre estamos mirando algo. Y es importante poner nuestra mirada en el lugar correcto. Porque yo les pregunto, ¿será importante considerar aquello que estamos mirando? Por supuesto. Si no estás mirando lo correcto, puedes caer en un adulterio, ¿sabías? ¿No le pasó a David? Que por estar mirando en el lugar equivocado, terminó por adulterar y asesinar. Por supuesto, la Escritura nos hace muchas referencias y muchas advertencias en relación a nuestra mirada, hacia dónde debe de estar dirigida y la forma en la que tenemos que guardarla. El Señor dijo en Mateo 6:22, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Hablando de la relación que tiene, donde estamos poniendo nuestra mirada, a la forma en la cual nosotros estamos viviendo. Alguien que solamente ve los peligros, pero no el socorro de Dios, va a ser un hombre miedoso o una mujer miedosa. También Pablo exhortó a los colosenses diciendo, pongan la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y esto aplicado a todos los sentidos. Podemos poner la mirada en las cosas de la tierra para codiciar lo terrenal. Pero también podemos poner la mirada en las cosas de la tierra para llenarnos de miedo ante la violencia, la injusticia que estamos viviendo, el aumento de la maldad. Por eso conviene poner nuestra mirada en las cosas de arriba, porque la forma en la que estemos mirando las cosas es lo que nos va a llevar a tener buenas o malas conclusiones, a tomar buenas o malas decisiones, a tener buenos o malos sentimientos. La forma y el lugar en donde estemos poniendo nuestra mirada. Fíjense el actuar de Pedro. El apóstol Pedro miró en un lugar equivocado. Cuando caminaba sobre el mar, él prefirió poner la mirada en la tempestad que en el Señor. ¿Y qué pasó? Se hundió. Pero después de esto, vemos que también Pedro nuevamente fija la mirada en otra cosa. Después de su pecado de negación al Señor Jesucristo, dice la Escritura que él miró fijamente a Jesús, pero ahí no encontró hundimiento. Ahí lo que encontró fue el perdón y la restauración
por medio de la mirada de Jesús sobre él. Después, padeciendo por los fariseos, en medio de su aflicción, de sus azotes, él ya no vio la tempestad, ya no vio el pecado, ya no vio cosas que lo podían apartar de la voluntad de Dios o de la fortaleza y el consuelo que podía recibir de la ayuda divina, sino que vio una oportunidad en medio de ese padecimiento, en medio de los azotes, en medio del sufrimiento, para glorificar el nombre de Dios. De manera que nos dice la Escritura que se puso gozoso de haber tenido por digno de padecer por causa del nombre. En otro tiempo, el haber padecido por causa de Cristo lo hubiera llevado a quererse defender humanamente y quizá hubiese perdido la vida por la óptica incorrecta que tenía. El salmista expresa que su mirada estaba dirigida hacia un lugar que lo llevó a hacerse la pregunta, que se cree que es una pregunta retórica por la respuesta del versículo 2, ¿de dónde vendrá mi socorro? Una vez que yo puedo ver los peligros, una vez que yo puedo ver al lugar hacia donde voy y todo lo que puedo enfrentar en medio de ello, me pregunto, ¿de dónde vendrá mi socorro? Alzaré mis ojos a los montes, comenzaré a ver todo lo que tengo por delante. Claramente me voy a necesitar un socorro. ¿De dónde vendrá? Esto parece ser, mis hermanos, les repito, una pregunta retórica, porque en el versículo 2 la responde: mi socorro viene de Jehová. Mi socorro viene de Jehová, dice la Escritura, quien hizo los cielos y la tierra. Ahora, esta pregunta es una pregunta que deberíamos hacernos siempre. ¿Cuántas veces que te has encontrado en peligro o en dificultad te has preguntado esto? Como una pregunta retórica, porque seguramente ya la sabes, ya sabes la respuesta. Por ejemplo, yo les pregunto, ¿de dónde podemos obtener nuestra mejor ayuda? Ahí va otra vez, como que no todos lo saben, pero ya los que respondieron les soplaron a los que no sabían. Va nuevamente. ¿De dónde puede venir nuestra mejor ayuda? De Dios, todos lo sabemos. ¿Cuántas veces te haces esa pregunta retórica cuando estás pasando por dificultades o peligros? Porque sabemos que necesitamos la ayuda. Sabemos que nuestra mejor ayuda viene de Dios. La cuestión está en que muchas veces no lo recordamos. Los peregrinos lo cantaban como una forma de oración a Dios para fortalecerse y consolarse en medio de su peregrinar. Es lo mismo que tenemos que hacer. ¿Quieres encontrar fortaleza y consuelo en medio de tu peregrinar en esta vida? Pregúntate, ¿de dónde viene tu ayuda? Si tu ayuda viene de los hombres, del tamaño de los hombres va a ser tu fortaleza, del tamaño de los hombres va a ser tu consuelo, del tamaño de los hombres va a ser tu esperanza. Pero déjame decirte que el hombre es temporal y pasajero. Así va a ser tu ayuda. Es una pregunta, les repito, que deberíamos hacernos siempre cuando nos encontremos en una situación complicada de resolver, una situación que salga fuera de nuestras manos. ¿Hay situaciones que salen fuera de nuestras manos? Casi todo. Casi todo sale fuera de nuestras manos. El llevarle flores a tu esposa, no, eso sí está en tus manos. El trabajar también está en tus manos. Pero casi todo sale fuera de nuestras manos. ¿Despertar está en tus manos o no? No. Si despertaste fue porque estabas en las manos de Dios. Eso no lo controlamos. El que tu corazón opere adecuadamente está en tus manos o no. Tú tienes una parte, pero no está en tu control. Casi todo sale fuera de nuestras manos. Por lo tanto, deberíamos de tener muy bien presente siempre en nuestras vidas de dónde viene nuestro socorro, ¿no lo creen? Siempre, mis hermanos. Cuando nos encontramos en situaciones difíciles de resolver, cuando nos encontramos, por ejemplo, en una grave enfermedad,
Porque, ¿cuántos dicen ustedes? Pues, yo creo que me voy a enfermar dentro de un mes, más o menos. No, espérate, tengo cosas que hacer. No, mejor en 2 meses que me pegue cáncer. ¿Cómo ven? ¿Les parece bien? Y que se nos quite en 3 meses. Hasta suena absurdo, ¿sí o no? O cuando estamos pasando por una escasez económica, ¿cuántos previeron la pandemia? ¿Cuántas empresas quebraron por la pandemia? ¿Cuántas familias cayeron a pique por la pandemia? ¿Estaba en sus manos? No. ¿De dónde venía su socorro? ¿De su ingreso o de Dios? ¿De su patrón o de Dios? ¿De dónde venía su socorro? Cuando nos amenazan sin causa, ¿tú controlas las amenazas de los demás? No, te amenaza el que te aborrece y punto. Y no somos monedita de oro para caerle bien a todos, ¿verdad que no? ¿A cuántos les caería bien una monedita de oro ahorita? Díganme, porque aquí traje una para ponerla como ilustración. No, las moneditas de oro a todos les caen bien. Nosotros no somos monedita de oro. Tarde o temprano alguien nos va a aborrecer. Alguien nos va a amenazar. Alguien puede atentar incluso contra nuestra propia vida, la vida de nuestras familias. ¿De dónde viene tu socorro? O cuando nos levantan falsos o chismes. ¿Cuántos están exentos de los chismes? Pues nadie, ¿verdad? Por todo nos levantan chismes. ¿Ya viste que camina con su pie para adentro? ¿Ya se camina con su pie para afuera? Por cualquier tontería nos levantan chismes o nos agreden o nos levantan falsos. ¿Está en tus manos controlar lo que otro habla? No. Pero ¿de dónde viene tu socorro cuando alguien habla mal de ti? Incluso sea tu propia familia. O incluso cuando nos pagan mal por bien. Quizá le puedes hacer un favor a alguien. Te puedes portar de una manera bondadosa con alguien y ese alguien te pagó con un mal. Pregunta, ¿tú tienes control sobre eso? Pues no. ¿Pero qué vas a hacer? ¿De dónde viene tu socorro? ¿De la persona que habla mal de ti o de Dios? Porque siempre enfrentaremos situaciones, hermanos, que nos van a demandar hacernos esta pregunta: ¿de dónde viene mi socorro? Y es la respuesta a esta pregunta la que nos va a fortalecer o nos va a desanimar. La que nos va a producir gozo a causa de padecer por Cristo, o la que nos va a llenar de amargura a causa de esperar algo de alguien y no de Dios. La palabra socorro es la palabra hebrea eser, sin H, eser, que significa alguien que asiste o que sirve a otro con aquello que es necesario, con aquello que se está necesitando en el momento. También significa aquella acción que provee lo que otro necesita. Nos habla también de la fortaleza o la ayuda que necesitamos para poder lograr una tarea. Eso es socorro. ¿De dónde viene tu socorro? ¿De dónde viene tu fortaleza? ¿De dónde viene la ayuda que tú necesitas para comportarte como cristiano? ¿De quién? De Dios, de Cristo, porque le pertenecemos a Cristo. Ni siquiera del pastor, ni siquiera de un hermano, aunque Dios muchas veces utiliza a los hermanos, a las personas, al pastor para fortalecernos, pero al fin y al cabo el fundamento de todo es Dios. La palabra socorro, la palabra eser, también viene de una raíz que significa rodear, como cubriendo, como protegiendo. Habla de circundar, proteger o ayudar. ¿Recuerdan que el Señor, cuando creó a Adán, le dijo: te haré ayuda idónea? Bueno, eso significa lo que era la mujer para el varón. Una protección, alguien que lo rodeaba, que le ayudaba para poder lograr la tarea.
o las metas para los cuales el Señor nos había creado. Esta palabra socorrer, según el diccionario de la Real Academia, significa ayudar o fortalecer en un peligro o en una necesidad. Eso es lo que significa socorrer. Ayudar, fortalecer o favorecer en un peligro o en una necesidad. Yo te pregunto, ¿en algún momento de tu vida tú has necesitado el socorro de alguien? ¿La ayuda? ¿La fortaleza? ¿El favor ante una circunstancia que salió fuera de tu control? Por supuesto que sí. Hay una necesidad, mis hermanos, de ser ayudados siempre. Eso es un hecho. El hombre necesita ser ayudado por otros. Desde el principio, como lo decía, el hombre fue creado, pero el hombre no fue creado para estar solo. Por eso aquellos que rehúsan la ayuda de otros siempre fracasan. Los que rehúsan la ayuda de otros siempre caen en amargura, en resentimientos, en descontentos, porque el hombre no fue creado para estar solo. El hombre fue creado para fructificarse y multiplicarse. Por eso Dios le hizo a la mujer, a quien llamó ayuda idónea. Ahora, el hecho de que necesitamos ser ayudados es por una simple razón, mis hermanos, porque no somos Dios. Por eso necesitamos ser ayudados. El único ser que no necesita ayuda de nadie es Dios. Y si tú no eres Dios, aunque te creas, no eres Dios, tú necesitas la ayuda de alguien, siempre. Dile al que tienes a un lado, necesitas mi ayuda. Dios es el único que no necesita ningún tipo de ayuda. Todos los demás somos seres creados, ilimitados. Y fuimos creados precisamente para ser ayudados, principalmente por Dios. Necesitamos la ayuda de Dios. Porque el hecho está en que siempre habrá dificultades de distintos tipos. Siempre. Siempre habrá peligros o necesidades que nos van a demandar clamar por ayuda. Desde las más pequeñas necesidades, desde los más pequeños peligros hasta los más grandes. Cosas que pueden costarnos la vida incluso, hasta cosas que simplemente puedan causarnos dolor o sufrimiento. Pero siempre habrá cosas por las cuales clamar por ayuda. ¿Conocen a una persona que nunca pide oración a otros? Fíjense, alguien que nunca pide oración es una persona que cree que no necesita ayuda. Aunque diga, yo necesito la ayuda de Dios nada más. No, Dios se manifiesta a través de la iglesia, a través de las personas. De otra manera no es posible concebir a Dios. No se conocería a Dios, la realidad de Dios. Bueno, alguien que nunca pide oración a otros es una persona sumamente orgullosa. Es una persona que tarde o temprano va a reflejar su amargura, su orgullo, su altivez, porque no está entendiendo que en el hombre hay una necesidad de ser ayudados, porque siempre habrá dificultades. Dice el salmista, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. ¿De dónde vendrá mi socorro? Bueno, mi socorro viene de Jehová. ¿Tu socorro de dónde viene? Ahora, es importante discernir, hermanos, e identificar el socorro de Jehová a través de las personas. Cuando nosotros estamos pidiendo ayuda a Dios y el Señor se manifiesta a través de las personas, o cuando somos nosotros confiando y poniendo nuestra esperanza de ayuda en las mismas personas antes que en Dios. Porque a pesar de que el hombre siempre va a necesitar ayuda,
sobre todas las cosas y sobre todas las personas que pudieran ayudarnos o asistirnos, siempre la mejor ayuda que vamos a poder recibir es la ayuda que viene de Dios. Y es lo que el salmista reconoce y es lo que Dios quiere transmitirnos a través de su palabra. Que sin importar lo que estemos pasando, la mejor ayuda siempre va a venir de Dios. Y aquí quiero ser muy claro, hermanos, y aprender a diferenciar entre la ayuda que viene de Dios en aquellas cosas que salen fuera de nuestro control o que salen fuera de nuestras manos, o la ayuda que viene de Dios y que es suplida por medio de los hermanos o por medio de las personas. Son dos cosas diferentes, porque también Juan dijo: si alguno ve a su hermano teniendo necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Es decir, que es Dios ayudando a través del hermano que está viendo una necesidad. Pero hay cosas que ni siquiera los hermanos pueden proveer. Es una ayuda que sale fuera de la voluntad humana, de la mano humana. Y ante todo esto es Dios quien puede socorrernos, porque lo que es imposible para el hombre, sabemos que es posible para Dios. El salmista reconoce que siempre y en cualquier situación Jehová es quien puede ayudarlo, el Señor nuestro Dios. Dios de algún modo siempre usará personas a nuestro alrededor para ayudarnos, pero al fin y al cabo el fundamento de cada acción es Dios. ¿En dónde estamos buscando nuestra ayuda? No sé cuántos de ustedes han experimentado la ayuda de Dios en cosas que eran casi imposibles, pero que de alguna manera Dios proveyó. Ay, ojalá que quedas en un lugar varado, en un lugar donde es imposible que pase alguien, y alguien que tú conoces, y de repente pasa un conocido que te ayudó y dices: ¿qué haces aquí? No sé, me perdí. Y pues gloria a Dios que te perdiste, hermano, porque yo necesitaba urgentemente la ayuda de alguien. Pregunta: esa ayuda, aunque fue por mano de hombre, ¿ustedes creen que Dios estuvo involucrado? Por supuesto. Isaías 31:1 dice: ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros porque son muchos, y en jinetes porque son valientes, y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Porque no es lo mismo, hermanos, escúchame bien, no es lo mismo que clamemos a Dios por ayuda. Escúchame bien, no es lo mismo que clamemos a Dios por ayuda y Dios decida usar a una persona para ayudarnos, a que clamemos a una persona para ayudarnos y menospreciemos la ayuda que viene de Dios. No es lo mismo. ¿En dónde estás buscando tu ayuda, tu asistencia, tu provisión, tu fortaleza? ¿Clamas a Dios y dejas que Él actúe por medio de los que Él quiera usar? ¿O clamas al hombre y menosprecias a Dios? Porque no es clamar a Dios, andar cantando tus necesidades, ¿verdad que no? Eso es buscar la ayuda del hombre. Mas sin en cambio, cuando tú clamas a Dios y de repente llega alguien y te ayuda, tú te puedes maravillar diciendo: yo sé que fue Dios quien proveyó. Yo sé que fue Dios quien me asistió por medio del hermano. Como aquella historia que se cuenta, ¿no? De aquel hombre, George Mueller, quien esperaba la ayuda de Dios para la provisión de los huérfanos. Y al mismo tiempo que él oraba a Dios, en el reino se estaba rechazando una carreta de panes. Y llega y le ofrece, la rechazaron y dice: mejor en lugar de tirarla se la voy a llevar al orfanato. La lleva al orfanato y les dice: aquí le traigo esta carreta de panes porque en el reino la rechazaron.
Y este hombre responde: no es que la hayan rechazado y no es que los panes estén malos ni quemados de más, es que Dios respondió mi oración, así de simple. Pero él no clamó al reino, no fue delante del rey: pues danos para los huérfanos. Él fue a Dios y Dios utilizó a quien él quiso. La mayor fuente de ayuda va a ser siempre Dios, mis hermanos. ¿Tienes alguna necesidad? ¿Estás bajo un peligro? ¿Algo que salió fuera de tus manos? Ve a Dios y deja que Él se glorifique. Por eso muchos nunca experimentan lo extraordinario de Dios, porque siempre andan cantando sus necesidades por todos lados. Imagínense, es hipotético, yo no necesito lo que voy a decir, pero que yo me pare aquí, pues vamos a orar, hermanos, y yo estoy dando los anuncios, no cualquiera de los que da los anuncios, pues vamos a orar por las necesidades, y empiezas a orar y de repente, y también, Señor, queremos pedirte por mí, porque pues tú sabes la necesidad que tengo, se me descompuso el refri, y pues Señor, yo te pido que me suplas para arreglar el refrigerador. Y pues tú sabes, Señor, pero a ti tú eres nuestra ayuda. Más de uno se va a levantar y: hermano, ¿por qué no nos dice que le hace falta un refrigerador? Tú sabes que ya tengo 7, 8, 10 días sin lavadora. ¿Ustedes creen que eso es considerar a Dios la fuente de nuestra ayuda? No. Ve ahora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que te oye en lo secreto te va a recompensar en público. Esa es la instrucción de la palabra, hermano. Cuando tu ayuda es Dios, cuando tú recibes la ayuda divina y te maravillas y ves un Dios extraordinario. Dice la Escritura que Él es el amparo de los huérfanos y promete siempre ayudarnos también. Dice Isaías 41: siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Cuándo? Siempre. No necesitas acudir al hombre en cosas que salen fuera de tu control. Y les repito, quiero ser muy puntual, no significa que no puedas pedirle ayuda a tu hermano o a tu hermana. Significa que la fuente principal de tu ayuda es Dios en aquellas cosas que salen fuera de tus manos. Estoy hablando de esas circunstancias en las que no puedes tú tener control. No es de que: Señor, tú sabes que se me acabó la sal y no quiero ir con mi vecino a pedirle un poquito de sal. Manda a los cuervos para que traigan sal y me lleven a mi casa. Pues eso es absurdo, ¿no? Estamos hablando de cosas que sobrepasan nuestro control, ya no tenemos cómo hacerle para esa circunstancia. Entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a Dios y confiamos en Él simplemente, porque Él es nuestro ayudador. Dice: siempre te ayudaré. Si nosotros tenemos como el fundamento de la ayuda al hombre, entonces, mis hermanos, va a llegar un momento el que nos va a pasar lo que le pasó al zorro con el espino. ¿Cuántos han escuchado hablar de la fábula del zorro y el espino? ¿No han escuchado hablar de esa fábula? Búsquenla. No sé qué, se la voy a decir. Resulta que era una zorra que estaba saltando sobre el monte y que, saltando sobre algunos montes, estuvo a punto de caerse de uno de ellos, y al momento de que estaba a punto de caerse, para evitar la caída, estiró la mano y se agarró de un espino, pero las púas o las espinas de este árbol le hirieron las patas. Y sintiendo el dolor que estas espinas le producían, le dijo al espino: acudí a ti por ayuda y más bien me has herido. A lo que el espino le respondió: tú tienes la culpa por agarrarte de mí. Bien sabes lo bueno que yo soy para enganchar y para herir a todo el mundo, y tú no eres la excepción. Nunca pidas ayuda a aquel que acostumbra a hacer el daño, dice la Escritura. O el desenlace de esta fábula. ¿Por qué? Porque maldito el hombre que confía en el hombre y que pone carne por su brazo. Es decir, que se apoya en otros hombres
porque tarde o temprano terminarás herido, hermano. Por eso muchos se amargan, porque es que necesito y nadie me ha ayudado. ¿No será que Dios quiere que le pidas ayuda a Él primero y te ha cerrado las puertas de todos para que aprendas a pedir la ayuda divina antes que la ayuda humana? ¡Ey! Y son cristianos. Me tocó conocer a un tipo que le pidió ayuda a otro, ¿no? Le pidió dinero. Pero era una persona que tenía mala fama de pedirle dinero a todos y nunca pagarles. Entonces llega y le pide dinero a este hermano, y este hermano es movido por Dios a cerrarle la puerta. Y yo lo sé porque el hermano me dijo, me dio mucha pena, el fulanito me pidió dinero, pero Dios me dijo, no le prestes. Entonces, y dice, vi el mensaje que me mandó y me lo enseñó, ¿no? El mensaje. Y esta persona le decía, ok, no te preocupes, pero qué lástima que no vivas la palabra, porque dice la Escritura que al que ve a un hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo muere el amor de Dios en él? ¿Cómo puedes decirle a alguien calentados y saciados si no le das lo que se necesita? Y comenzó a tirarle, pero tremendamente, y se amargó en su corazón. ¿Por qué? Porque era una persona que siempre andaba buscando su ayuda en el hombre y no en Dios. Y tarde o temprano, alguien que siempre busca la ayuda en los hombres terminará herido como el zorro a los espinos. ¿Por qué, mis hermanos? Porque el hombre es limitado. No podemos hacer todo, ¿verdad que no? Incluso nosotros como pastores no podemos contestar todas las llamadas, ¿verdad que no? Pero ¿ya consideraste que antes de llamarme a mí fuiste con Dios? Y le pediste ayuda a Él o consejo a Él. Si no alcanzaste a discernir su consejo, su ayuda, entonces ya llámame. Pero si no, primero ve con Dios. Pídele ayuda a Él, la ayuda divina es mucho mejor. Obviamente también nosotros estamos para instruirte o aconsejarte a través de la palabra. Pero muchos se amargan porque no reciben la ayuda de los hombres. Eso no debe de ser así. Debemos de buscar siempre la ayuda divina, porque el hombre es limitado. Y aún más, mis hermanos, el hombre es traicionero. Y no digas que no, aún como cristianos tendemos a ser traicioneros y corruptos. ¿Sí o no? A que coma el vecino, a que comas tú, ¿quién? Pues yo, ¿verdad? No, eso es ser limitado. Jesucristo no fue así. Dios no es así. Él dio su vida por nosotros. ¿Cuántos de ustedes estarán dispuestos a dar a su hijo por el vecino malagradecido? Esta vez esa ilustración a veces se los doy a los que salgo a evangelizar, ¿no? Porque les digo, supongamos que tú tienes un vecino que siempre te molesta. Tiene un perro en el patio que hace unos premios así. Y en lugar de echarlos a la basura, te los avienta a tu casa. Órale. Y tú dices, pero si ni perro tengo, y ve. Y te avienta basura, te pone música a todo volumen de Bad Bunny. Te odia con un odio jarocho. Y hace todo lo que no te gusta a ti, lo hace él. Y de repente te enteras que se enfermó del corazón y que necesita un trasplante. Y el único compatible en el mundo para ese trasplante es tu hijo. ¿Lo sacrificas para darle tu corazón a ese vecino malagradecido y enemigo tuyo? Pregunta. ¿Sí lo sacrificas? No te vaya a poner Dios en una posición así. Yo estoy seguro que no, hermanos. Nadie humanamente podemos hacer eso. Pero Dios sí lo hizo. Éramos enemigos suyos completamente. Lo aborrecíamos con odio jarocho. Todo lo que no le gustaba a Dios, eso hacíamos nosotros. Y un día vio la necesidad que teníamos de salvación y entregó al único que podía salvarnos, a su Hijo, Jesucristo. Fuera de Él, todos, aunque seamos cristianos, podemos llegar a ser traicioneros. Podemos llegar a ser corruptos y limitados.
si ponemos nuestra confianza o tenemos nuestra confianza puesta en la ayuda que el hombre pueda darnos, vamos a salir lastimados. Por eso el salmista dice: mi socorro viene de Jehová. Y nada más. El hombre tiene luchas en su mente y en su corazón entre si te ayuda o no te ayuda. Si tú le pides ayuda a un hombre, se la va a pensar. Y después de que te ayude, va a hablar de ti. Si no está lleno de Dios, o si no es el fundamento de esa ayuda a Dios. Por eso es preferible que te ayuden cuando Dios los manda, no cuando tú lo estés buscando. Me he encontrado con personas que ayudan a otros y después hablan de ellos. No, mira, le ayudé y empieza a hablar porque esto y esto y lo otro. O sea, no, ese no es un fundamento o una ayuda fundamentada en Dios. Porque cuando Dios ayuda a través de las personas, hermano, ese es algo hermoso. No hay chismes, no hay habladurías, no hay heridas. Dios está ayudando y hay armonía. Ahí te das cuenta si es Dios o no es Dios. Cuando te ayudan, pero está todo perfectamente armonizado. Y el hermano que te ayudó, mira, se queda callado, no necesita hablar mal de ti. El hombre tiene luchas. Ahora, Dios nunca tiene luchas si te ayuda o no te ayuda, ¿verdad que no? Tú le pides algo y si Dios tiene el deseo de ayudarte, pues lo hace, no necesita él luchar como, fíjate que este Memo me está pidiendo, pero no sé si le ayudaré o no le ayudaré. Me está pidiendo que sane a fulanito, que le quite esto, que le provea esto, pero, y dice Dios, es que ya le ayudé muchas veces, se me está haciendo que es medio conchudo. Dios no tiene esas luchas, hermano. Dios ayuda simplemente a causa de su naturaleza que es pura. ¿Te has acercado a una persona que le pides ayuda y ves su rostro y te agüitas por el rostro que te hizo? Que le pediste un favor y hizo una cara, un gesto que te hirió el corazón y que dijiste tú, para mejor ni le hubiera pedido ayuda. Bueno, Dios no es así, hermanos. Dios nunca te va a hacer un mal gesto cuando tú le pidas ayuda a Él. Él va a observar tu corazón y si es su voluntad te va a ayudar. Y te va a ayudar de una manera extraordinaria. Y cuando alguien te ayuda, un hombre te ayuda, el único que puede producir la ayuda de ese hombre, una ayuda hermosa, una ayuda que es sobre sus propios intereses, es cuando aquel hombre ayuda bajo el fundamento de quién es Dios, bajo el fundamento de Dios gobernando sus acciones, como aquel amor que el Señor Jesucristo ilustró a través del buen samaritano, ¿no? Aquel amor al prójimo que cumplía perfectamente con la ley. Aquel amor que venía como resultado de amar a Dios con toda tu mente, corazón, alma y fuerzas, y que por lo tanto le permitía amar al prójimo como a sí mismo. Un samaritano que sin interés alguno estuvo dispuesto a ayudar a un enemigo suyo, un judío que lo trataba como perro. Estuvo dispuesto a dar su esfuerzo, su dinero, su tiempo. Y se vio reflejado en todo eso la ayuda de Dios a causa del fundamento del amor gobernando su vida. Esa es la ayuda divina. Dios debe de ser nuestro fundamento en cualquier cosa que hagamos y en cualquier ayuda que pidamos. Él debe de ser nuestra prioridad en todo. ¿Necesitas algo? Tu prioridad debe de ser Dios. Porque no hay nadie más grande que Dios. Él es el más grande que podamos conocer en nuestra vida. Él debe de ser el fundamento en todas nuestras necesidades, en todos nuestros peligros y sufrimientos. ¿Quién? Dios. Antes de irle a contar tus penas al vecino, cuéntaselas a Dios. Acude a Dios y deja que Dios consuele tu corazón, lo fortalezca.
Antes de irte a tirar amargura por otros lados, acude a Dios y haz de Dios el fundamento de tu ayuda. El fundamento de lo que tú necesitas. ¿Por qué? Porque en segundo lugar, mis hermanos, y aquí me voy rapidísimo porque ya me extendí más de una hora y voy en el primer punto. No me pidan ayuda, hermanos. En segundo lugar, la ayuda que Dios nos da es fiel, la ayuda divina es fiel. Cuando nosotros ponemos la ayuda divina como nuestro fundamento, dice el salmista que esa ayuda es fiel, dice, porque Él no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Mis hermanos, Dios es fiel porque Dios no se duerme. Dios siempre nos está ayudando. Aun cuando el hombre, fíjate, aun cuando el hombre es soberbio, aun cuando el hombre no reconoce quién es Dios y la ayuda de Dios, la realidad es que Él siempre obra a favor de los hombres, siempre. De los que son sus hijos, siempre obra a su favor para cumplir sus propósitos. Y de los que no son sus hijos, siempre obra a favor de ellos para llevarlos a una salvación. Porque dice la Escritura que no quiere la muerte del impío. Yo no quiero la muerte del impío, dijo a través del profeta Ezequiel, sino que se arrepienta. Y si se arrepiente, ¿no le daré yo vida? Yo no quiero la muerte del impío. La realidad es que Dios siempre está ayudando al hombre porque Él es fiel. Dice la Escritura que Él permanece fiel aun cuando nosotros fuéramos infieles. Y esta es la garantía. Cuando le pedimos ayuda a Dios, cuando decidimos poner nuestra confianza en Él, que Él siempre está atento a nuestras necesidades, desde el principio de la creación hasta el final de nuestros días y por toda la eternidad. Él no se adormece, Él no se duerme, Él no cabecea como tú ahorita. Él está siempre atento a lo que tú necesitas. Estás en un peligro, Dios ya lo sabe. Tienes una necesidad, Dios ya lo sabe. Nada más está esperando cuál es tu actuar en medio de ello. Si vas a clamar a Él o no. Si vas a confiar en Él o no. Si vas a perseverar en Él o no. Se dice que Alejandro el Magno, conocido como el Magno, este rey que conquistó una infinidad de naciones, dijo a sus soldados, o le decía a sus soldados: yo velo para que ustedes puedan dormir. Yo velo para que ustedes puedan dormir. Es decir, para que ustedes puedan descansar sin miedo. Les decía este rey: yo estoy atento y a su cuidado. Imagínense, hermanos, si un hombre pagano como este podía velar para cuidar de su reino a fin de que su reino viviera en paz o tuviera la victoria, ¿ustedes creen que nuestro Dios no pueda guardar nuestras vidas y ayudarnos en cualquier necesidad? Porque Él no se duerme. Él nos da nuestro pie al resbaladero, dice la Escritura. Podemos confiar en la ayuda de Dios. Él no es hombre, dice la Escritura, para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo que dice lo hace. Lo que promete lo cumple. No cambia de opinión jamás. Él no se cansa. Quizás Satanás te pueda meter la idea de que Dios no va a responder tus oraciones porque lo tienes enfadado. Pero mi hermano, al corazón contrito y humillado Dios jamás va a despreciar. La única forma en la que tú puedas sentir que Dios no te escucha o que no va a atender tu oración es porque no tienes un corazón contrito y humillado. Porque cuando tú humillas tu corazón delante del Señor, es para creer que Él puede recibirte, que es misericordioso y perdonador, que Él atiende tus oraciones, porque Él siempre está atento a nuestras oraciones. Dice el Salmo 55, tarde, mañana y a mediodía, y esto abarca cualquier hora del día, oraré y clamaré, y dice con la seguridad que las promesas de Dios
nos dan, y Él oirá mi voz. Esa es la seguridad que tenemos en Dios. De manera que podemos decir, como el autor de Hebreos cita el Salmo 118, el Señor es mi ayudador, no temeré. ¿Qué me puede hacer el hombre? Pero es aquel que tiene a Dios como su fundamento de ayuda, aquel que clama siempre por la ayuda divina y no por la ayuda de hombres. Se dice que en la cultura o en la literatura mesopotámica se podía concebir a dioses adormecidos, porque los dioses que crean los hombres son semejantes a nosotros, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque salieron de una mente humana. Entonces, se consideraba que los dioses podían tomar descansos y se adormecían por un tiempo. Entonces, se decía que un dios adormecido era un Dios que no respondía a las oraciones de la persona que clamaba por ayuda. Por esta causa, Elías le dice a los profetas de Baal: despiértenlo, quizá está dormido. Quizá está dormido. Esté durmiendo. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos y en aquellas culturas, sus dioses eran dioses que podían dormirse. De manera que si no les contestaban era porque estaba dormido el diosito. Pero nuestro Dios no es semejante a ningún Dios de hombres. Nuestro Dios no se adormece, no se cansa. Él no le da sueño. Es totalmente diferente a los dioses paganos, que tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen, tienen pies pero no andan. Nuestro Dios es perfecto, hermanos. Y Dios conoce todas las cosas. Siempre está observando. De manera que no debemos de ignorar su poder. Además de esto, la ayuda de Dios es segura. Nos da la seguridad que necesitamos en tiempos peligrosos. Dice: Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Esto nos habla de que podemos tener la seguridad de que Dios tiene cuidado en cada una de nuestras necesidades o peligros. Podemos estar seguros en la presencia de Dios. Dios nos guarda en todo tiempo. Y por último dice que es nuestra esperanza. Podemos tener esperanza en la ayuda divina. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. ¿Y qué más esperanza necesitamos sino el saber la promesa de Dios a través de este salmo? Que Dios nos guardará desde que salimos hasta que regresamos, desde ahora y para siempre, hermanos. Podemos estar seguros en Dios, en cualquier lugar donde nos encontremos, cuando nuestra ayuda viene de Él, cuando buscamos la ayuda divina. Tenemos la garantía de ser librados de todo mal. Y aún las cosas que Dios permite, podemos confiar que Dios sacará algo bueno de todo ello. Porque para nosotros, mis hermanos, no hay accidentes, no hay casualidades, no hay tragedias. Todo Dios lo usa para bien. Él es soberano y aún la muerte o el sufrimiento son parte de su plan perfecto, de sus propósitos, para a la postre hacernos bien. Así lo dice su palabra. Dios prometió perfeccionar su obra en nosotros. Lo que nos toca a nosotros, mis hermanos, es perseverar en buscar la ayuda divina. A nosotros nos toca la perseverancia, el que persevere hasta el fin, dice la Escritura. Pero a Dios le toca la preservación. Nosotros perseveramos y Él nos preserva hasta que Él quiera. Ponte de pie. Ponte de pie. Voy a
leerte rápidamente el resumen de este salmo dicho por un cristiano en relación a la ayuda y la confianza que podemos tener en Dios, a la ayuda divina. Dice este hombre: sabiduría omnipotente es la que planifica. Sabiduría omnipotente es la que planea. Y fuerza omnipotente es la que obra la seguridad de quienes se ponen bajo la protección de Dios. Escucha bien: sabiduría omnipotente es la que planifica y fuerza omnipotente es la que obra la seguridad de quienes se ponen bajo la protección de Dios. Él es cuidador despierto y vigilante. Nunca se agota. No solo no se duerme, ni siquiera se adormece. Bajo esta sombra podemos sentarnos deleitados y seguros. Él siempre está cerca de su pueblo para su protección y su renovación. La diestra es la mano que trabaja. Que se vuelvan a su deber y hallarán a Dios preparado para prosperarlos. Él cuida que su pueblo no caiga. Tú no serás herido por ataques directos, ni por los intentos secretos de tus enemigos. El Señor impedirá el mal que temes y santificará, eliminará o iluminará el mal que sentiste. Él preservará el alma para que no sea contaminada por el pecado ni perturbada por la aflicción. La preservará de perecer eternamente. Te sostendrá en la vida y te sostendrá en la muerte. Saliendo a tu trabajo en la mañana de tu vida y también al regresar a tu casa. A tu reposo cuando el crepúsculo de la vejez te llame a entrar. ¿Por qué? Porque así es la ayuda divina, hermanos. Así es la ayuda divina y en Él podemos estar seguros. Es un cuidado especial de Dios para todos aquellos que a Él claman, que tienen por fundamento la ayuda de Dios, la cual es fiel, la cual es segura y la que nos da esperanza en medio de cualquier circunstancia. Cierra tus ojos. No necesitamos acudir a recursos que no son aprobados por Dios. No necesitamos idear formas de ser librados de la tempestad, del peligro, porque Dios nos ha prometido: yo te ayudaré. De Él viene nuestro socorro. De Él viene nuestra confianza, nuestra seguridad, nuestra esperanza. De manera que podemos cantar, podemos orar a Dios confiadamente, entrar directamente hasta su trono de gracia y encontrar gracia y misericordia para el oportuno socorro, es decir, para la ayuda que necesitamos en el momento justo cuando la necesitamos. Así es la ayuda divina, llega en el momento oportuno, de la forma oportuna, nunca se tarda, nunca se retrasa. Siempre está dispuesto a guardar tu corazón, a cumplir sus propósitos que van mucho más allá de tus propios intereses terrenales y temporales. Él quiere perfeccionar su obra en ti. Ciertamente, en esta tierra siempre vamos a necesitar la ayuda, pero que nuestro fundamento sea la ayuda divina, la ayuda de Dios. Gracias, amado Dios. Gracias
porque nuestro socorro viene de ti. Tú eres quien nos fortalece, quien nos ayuda en medio de la dificultad, en medio de aquellas cosas que salen fuera de nuestro control, fuera de nuestras manos. Ven y llena nuestras vidas de tu presencia. Solo así podemos tener seguridad, paz, gozo, plenitud. De otro modo, te haríamos semejante a los hombres. Y tú no eres un Dios que se adormece. Tú no eres un Dios que al caer nos deje postrados. Tú nos tomas de tu mano. Nos tomas, nos levantas para seguir nuestro peregrinar en esta tierra. De manera que sin importar lo que estemos pasando, podamos experimentar tu ayuda divina. Ven y llena nuestros corazones, amado Dios. Llena nuestros corazones y que siempre el fundamento de cualquier peligro, en medio de cualquier necesidad, seas tú. Gracias, Señor. Ayúdanos a ser prudentes, a ser sabios, y muévenos como tu pueblo para ser también esos instrumentos de ayuda a otros en tus manos. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Dios. Amén. Le damos un aplauso al Señor, hermanos. Mis hermanos, estamos despedidos. Que pasen buena noche. El Señor lo ayude en su regreso a casa, que lo guarde de cualquier peligro y que le supla en cualquier necesidad. Nunca olvide, el Señor es su ayudador. ¿De dónde vendrá su socorro? Su socorro viene del Señor. Amén. Que Dios le bendiga, mi hermano. Nos vemos la próxima reunión. Buenas noches. Escogiste para